Calle Cromwell, Gloucester, Inglaterra. Una casa común en una calle común. En el número 25 se encontraba la casa de un constructor y su esposa, una casa llena de niños y de inquilinos. Lo único que diferenciaba al número 25 de las otras casas era la cantidad de gente que iba y venía. A Fred West le gustaba estar acompañado. También le gustaba mutilar, abusar y asesinar. Pero este hombre aparentemente normal, ¿habrá sido impulsado a matar al menos 12 mujeres y niños? ¿O será que Fred West nació para matar? Dementes. Fred West fue descrito como un hombre carente de compasión, consumido por lujuria sexual, un asesino sádico, alguien que dejó de ser parte de la raza humana, la personificación de la maldad. Pero, ¿quién era Fred West? Según la gente, parecía ser un obrero constructor normal. Un hombre muy jovial que se llevaba bien con todos. Víctima, Anna McFall, julio del 67, novia. Fred West parecía ser una persona normal, aunque era un hombre completamente anormal. Víctima, Jermaine West. Muchas personas eran engañadas por Fred West porque era encantador y convincente. Víctima, René Costello, esposa. Creo que lo último que alguien hubiera imaginado es que él pudiera albergar tanta maldad. Víctima, Linda Gogh. El gran misterio en todo esto es saber qué lo impulsó a hacerlo. Víctima, Carol Cooper. Víctima, Lucy Partington. Estamos hablando de dos personas que literalmente alcanzaron el tope de la depravación humana. Algunas personas tienen la ambición de convertirse en un gran político y otras de tener éxito en las artes. Bueno, Fred West siempre deseó tener éxito en el homicidio sexual sádico. Víctima, Shirley Robinson. Víctima, Alison Chambers. Él pretendía ser una persona amable, pero todo eso solo era una especie de fachada. Y por debajo se escondía un monstruo. Una persona puede ser extremadamente mala y aún así hay gente que no se da cuenta. Hubo muchas personas que nunca percibieron la maldad de Frederick West. Frederick Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en el pueblo inglés de Matchmarkle. Matchmarkle es una pequeña comunidad agrícola apartada de la vida metropolitana. En esta zona rural, West pasó su infancia. Fred fue el segundo de 6 hermanos. Era un niño hermoso de cabello rubio rizado y profundos ojos azules. Pero ¿cómo este niño de ojos azules se convirtió en uno de los asesinos en serie más atroces y despiadados? Para Fred West, este tipo de paisaje debe haber representado la libertad. Quizás sintió mucha libertad cuando estaba aquí, más de la que mucha gente vivió en ese tiempo. Pero también este paisaje es muy brutal, porque aquí se pueden hacer cosas como golpear conejos hasta matarlos, o quizás haya visto a su madre dispararle a las ratas o a las aves. Él fue un niño que creció en un ambiente físicamente agresivo, y creo que eso lo marcó. Se presume con mucha seguridad que el padre de Fred, Walter, era abusador de menores y parecía no avergonzarse ni arrepentirse de su comportamiento. Fred era el favorito de su madre y el amor de ella podría ser descrito como más que sobreprotector. Aparentemente, madre e hijo habrían tenido juegos sexuales durante años y en cuanto Fred dejó de ser un niño, ella lo habría iniciado. También su padre abusaba de él. Esta era una familia en la que el incesto siempre fue tomado como algo normal. Fred fue estimulado sexualmente desde temprana edad y el sexo se convirtió en una parte importante de su motivación. Constantemente hablaba sobre él. El tiempo de Fred como estudiante fue corto e improductivo.
Dejó la escuela a los 14 años cuando apenas podía leer y escribir. Después se sabría que su coeficiente intelectual era solo de 80. El gran problema para Fred es que se le cerraron muchas puertas, y pocas puertas le serían abiertas. En cuanto a sus rasgos de posible déficit de atención y también hiperactividad, él los canalizaría en cosas tales como conquistar chicas, algunos robos, conductas problemáticas, actos menores de violencia y posiblemente otras actividades de las que no sabemos. Esto lo convertiría en un sobreviviente, un chico que vivía de la tierra sacrificadamente, que vivía como podía, con lo que podía, como un zorro, sin necesitar habilidades académicas para sobrevivir, sino más bien usando su ingenio. Al igual que muchos jóvenes, West se interesó en las motocicletas. Ahorró dinero para comprarse una, pero su vehículo y orgullo pronto se convertirían en su pesadilla, la noche del 28 de noviembre de 1958. Mientras West viajaba en su motocicleta, chocó con una chica que venía en dirección opuesta. Los detalles precisos del accidente siguen siendo un misterio, pero West sufrió de múltiples heridas, incluyendo una severa lesión en la cabeza. Permaneció en el hospital durante 7 días. Como muchos otros niños, Frederick West heredó ciertas anormalidades cerebrales de sus padres, quienes también tenían problemas. Esto alcanzó su punto máximo en ese mismo accidente. El que no solo le causó graves daños a su cuerpo y el acortamiento de una pierna, sino que provocó un grave e irreversible daño a su cabeza y por ende también a su cerebro. La parte del cerebro más afectada en este caso en particular es la corteza frontal, es lo que tenemos aquí, el lóbulo, el cual contiene los elementos que nos convierten en personas morales y que nos dan esa sensación de repulsión ante los actos particularmente horrorosos. Y Fred sufrió un daño irreparable, y una persona que ya era psicópata a cierto nivel, de pronto ya no tuvo ningún límite, lo que lo hizo un peligro real para la sociedad. La recuperación de Fred fue lenta y humillante. Se rompió la nariz, caminaba con una cojera notoria y sufría de violentos cambios de humor. Después de su accidente en motocicleta, su apariencia física ya no fue la misma. Debido a la lesión en su nariz y a otras lesiones en su rostro, Frederick, el chico encantador y uno de los más apuestos del pueblo, nunca más volvió a ser el mismo. Fred compensaba la falta de atractivo físico adoptando una postura más agresiva con las chicas. Si Frederick quería sexo, simplemente violaba a alguna chica de esa comunidad. Para él siempre fue una situación de abuso. Primero, por medio de toqueteos, y luego, obviamente, terminaba usando a las chicas para el único placer que existía en la vida de Fred, que era tener el control total en el sexo. Una chica que Fred no pudo controlar fue Catherine Costello, mejor conocida como Rina. Ella era una prostituta de 16 años que se había mudado de Glasgow a Gloucester. Fred se casó con Rina a pesar de su embarazo de 5 meses de otro hombre. Creo que Fred vio en Rina algunos elementos de su madre. Ella era una persona fuerte que lo controlaba y era probablemente la única mujer capaz de ponerlo en su lugar, por así decirlo. Pero al parecer nunca logró estar cómodo con Rina. Ella nunca fue alguien a quien él pudiera ver como un alma gemela. Al contrario, la veía más como una sustituta de su madre. Jermaine West nació en marzo de 1963 y pronto nació su hermana Anne-Marie. La niñez de estas dos pequeñas distó mucho de ser normal. Rina y él tenían una relación bastante singular. Vivían juntos por un tiempo y después se separaban. En ocasiones él se quedaba con las dos niñas y en otras las cuidaban otras personas. Algunas veces Rina se llevaba a las niñas, pero casi siempre si no las cuidaban otros, estaban con Fred. Además, él había encontrado algunas mujeres para que las cuidaran. Era una vida inestable y muy extraña. Esta relación turbulenta finalmente llegó a su fin en 1965. Rina temía por su propia seguridad y viajó de regreso a Escocia. Fred estaba feliz de dejarla ir, pero no a las niñas, y ya había reclutado a Anna McFall de 16 años para que fuera su niñera. Frederick siempre sostuvo que Anna McFall era, según sus palabras, el amor de su vida. De hecho, cuando él estaba en prisión, escribió una especie de manuscrito muy largo sobre su relación con Anna McFall, al cual tituló Amé a un ángel.
Pero ese ángel pronto caería cuando quedó embarazada de Fred West. Se convirtió en un problema significativo para Frederick, en un obstáculo que debía ser eliminado. Y suena extremadamente cruel, pero Frederick era el tipo de hombre que, si una mujer le presentaba algún problema, él se encargaría de sacarla de su vida. Anna McFall fue vista por última vez en julio de 1967. Frederick West pensaba que la gente era desechable porque hasta donde a él le importaba, las personas eran instrumentos para ser utilizados. No había límites éticos. Él decidió que ya no le servía, que ella había cumplido con todos sus requerimientos, y puede sonar muy brutal, pero él la desmembró y la enterró. 27 años más tarde, los restos de Anna McFall fueron descubiertos en este campo en las afueras del pueblo natal de Fred. El cuerpo había sido decapitado y mutilado y fue encontrado junto al esqueleto de su hijo sin nacer. No tenía el mismo sentido de repulsión que tiene la mayoría de la gente ante la sola idea de desmembrar un cuerpo y decidir cómo deshacerse de él. Anna McFall fue la última de las víctimas en ser encontrada, pero fue la primera en morir. Ella marcó el punto decisivo en la carrera como asesino de Frederick West. Fred West tenía solo 12 años cuando en noviembre de 1953 nació una niña destinada a ser su compañera de vida y muerte. La infancia de Rosemary West fue trágicamente similar a la de Fred. Su madre Daisy sufría de una depresión severa y su esposo era violento y esquizofrénico. Su padre era muy abusador con algunas hijas y las otras hijas no lo toleraron y se mudaron. De hecho, creo que hasta la madre se mudó. Desde una edad muy temprana, el padre tenía relaciones sexuales con Rosemary y la madre lo aceptaba. La relación con su padre continuó después de que Frederick y Rosemary se unieron. Incluso, el padre de Rosemary iba a la calle Cromwell a tener sexo con ella y Frederick lo enviaba a su cuarto junto con Anne-Marie. Cuando Frederick conoció a Rosemary, vio en esa mujer lo que llamarían un alma gemela, y por eso se sintió atraído por ella. Desde un comienzo los unió sus antecedentes de psicopatología. Entonces, al relacionarse, probablemente sus fantasías coincidían. Fred y Rosemary se conocieron en Gloucester, Inglaterra. A pesar de su diferencia de edad, pronto iniciaron una relación y poco antes de cumplir 17 años, Rosemary se mudó con Fred y sus dos hijas, Charmaine y Anne-Marie, a su nuevo hogar. El que sus gustos sexuales coincidieran fue lo que probablemente pudo salvarle la vida a Rosemary desde un principio. Pienso que ella fácilmente pudo ser otra víctima. Lo utilizaba para lo que quería, solo por interés. Solía conducir su auto y se sentía mucho mayor. Podía decirle a sus amigas en la escuela o a quien fuera que su novio era mayor. Aprendía todo de Fred y él era un maestro que disfrutaba enseñándole. Creo que esa fue la mezcla que comenzaría a armar la bomba que más tarde iba a explotar. En octubre de 1970, Rosemary quedó embarazada y dio a luz a Heather Ann. Pero la maternidad no era algo natural en ella. Esto era completamente nuevo para Rosemary. Era una mujer muy joven. Sin embargo, a ella le gustaban los niños, pero al parecer no de la manera que a la mayoría de los adultos les gustan. Para Rosemary, que tenía problemas de aprendizaje y problemas intelectuales, siempre encontró mucho más fácil tratar con niños pequeños. Además, no le gustaba, no permitía que nadie la desafiara, por ende, trataba a los niños como muñecos, juguetes. Ella siempre los trató como objetos. Recuerdo haberle preguntado si alguna vez había amamantado, y me dijo que no, que ella prefería no amamantar a sus hijos. Y todo eso me hizo pensar en que la lactancia materna era algo muy extraño para Rosemary. Rosemary ejercía una disciplina bastante estricta con todos los niños West.
Su crianza fue extremadamente reglamentada. Los retiraron de la escuela. Nunca los alentaron a hacer amigos dentro de su comunidad. Y Rosemary crió a los niños West con puño de hierro. Trágicamente, quien más sufrió fue la hijastra de 8 años de Fred, Charmaine. En algún momento de junio de 1971, mientras Fred West llegaba al final de una sentencia en prisión de 9 meses por robo, Charmaine desapareció. Una vez que Rosemary mató a Charmaine, obviamente también era culpable. No podía decir que era una cómplice involuntaria después de eso. Debía continuar. Esto llegó a ser una experiencia compartida, que le significaba un vínculo muy fuerte, muy poderoso, pero en este caso un vínculo de inmoralidad, porque se trataba de haberse deshecho de una niña potencialmente problemática, quien pudo haber roto la relación entre Rosemary y Frederick. Entonces ellos se dieron cuenta de que no había nada que no pudiera eliminarse si significaba una amenaza para su relación. Uno de estos factores era la madre verdadera de Charmaine, Rena. Ella fue a buscar a su hija y me temo que eso la sentenció porque no pudo encontrarla. Charmaine no estaba ahí, ella estaba muerta y tuvieron que asesinar a Rena. Rena fue vista con vida por última vez en el otoño de 1971. Sus restos desmembrados fueron encontrados en un campo en Marshmerko. Anne McFall yacía junto a ella, degradada y desechada por West. Para Frederick West, este debe haber sido su patio de juegos. Esta era un área que él conocía, en la que probablemente jugaba de pequeño. Además, era un lugar que podía encontrar con facilidad. Y hay muchas razones para pensar eso. Por ejemplo, hay un cartel, hay árboles y elementos fáciles de recordar e identificar, que es lo que él necesitaba para poder controlar los cuerpos. Y aunque no estaban vivos, quería tener acceso, quería sentir que podía ser parte de este lugar y que ellos también eran parte de este lugar. Este era su cementerio privado. Con su ex esposa Rena fuera del camino, Fred West podía casarse libremente. Él y Rosemary consolidaron su relación asesina en enero de 1972. Se mudaron al otro lado del parque, a una calle que pronto sería trágicamente famosa. El número 25 de la calle Cromwell se convirtió en la dirección más famosa del mundo. Es una calle de apartamentos estudio habitada por una población de personas que viajan mucho, que han huido de casa por algún motivo y que no podían ser rastreadas fácilmente. Y esa es una razón por la que Fred se mantuvo inadvertido por tantos años. Este vecindario anónimo proporcionó la fachada perfecta para la naturaleza lujuriosa y asesina de los West. Era la guarida ideal para atrapar a sus víctimas. Fred y Rosemary tenían el lugar perfecto para tramar sus atrocidades. Frederick era un hombre muy encantador. Él siempre se acercaba a las personas en las esquinas de las calles, en las paradas de autobús. Y las personas generalmente confiaban en él cuando lo veían con Rosemary dentro del vehículo. Ese fue el método que Frederick y Rosemary usaron por mucho tiempo. Así, ellos se convirtieron en una especie de unidad familiar de carroñeros y depredadores al acecho, capaces de engañar a la gente y así cometer sus atrocidades. En noviembre de 1972, Caroline Owens, de 17 años, caminaba por la campiña inglesa. Iba como de costumbre a visitar a su novio y esperaba el usual aventón de un amistoso ingeniero telefónico. Fue entonces que se detuvo un auto Ford gris y una pareja joven se ofreció a llevarla. Ella parecía muy alegre y preguntó, ¿a dónde vas? Y le dije, a Cinderford. Me dijo, nosotros somos de Gloucester, te llevaremos de todas formas. Comenzaron a contarme de su familia y me preguntaron si quería ser su niñera porque tenían 3 niñas. Yo me puse muy contenta porque siempre había soñado con cuidar niños, me encantaban los niños. Todo eso me parecía muy romántico, una experiencia realmente maravillosa. Escaparía de casa y viviría con esa familia encantadora, era un cuento de hadas. A la semana de conocerlos, me mudé con ellos.
Pero el cuento de hadas de Caroline comenzó a convertirse en una pesadilla cuando Fred dejó escapar una impactante revelación. Un día Rosemary me miró y dijo que Anne-Marie había perdido la virginidad. Ella era una niña de solo 8 años. Lo que dijo no me pareció para nada gracioso. Así que le pregunté en un tono bastante acusador: ¿qué le pasó? ¿Por qué dices que perdió la virginidad? ¿Cómo está ella? Y dijo, bueno, ella tuvo un accidente en su bicicleta. Se salió el asiento y el fierro la penetró y sufrió un grave daño por eso. Fue entonces cuando me di cuenta, al haber sido yo misma abusada sexualmente cuando niña, a partir de su conducta, que probablemente Anne-Marie era golpeada por su madre y tal vez abusada sexualmente por su padre, Fred. La situación se salió de control cuando Fred se le insinuó a Caroline. Me dijo, bueno, Rosemary y yo tenemos un círculo sexual con otros hombres. ¿Te gustaría participar? Yo me enojé mucho porque ella estaba cansada y aburrida de todas las cosas que me decía. Le dije, no sé en qué están, pero no quiero participar de eso. Caroline, asqueada, dejó la casa jurando no volver nunca más. Unos meses después, ella esperaba el usual aventón en el lugar de siempre, cuando vio un auto conocido. Mi primer instinto fue el de correr, pero no lo hice. Y cuando se detuvieron, Rosemary comenzó a disculparse. Lamento que te hayas ido. Las niñas te extrañan mucho. De inmediato me preguntaron, ¿podemos llevarte a casa? Y por mucho que no quisiera, sentí que no podía ser desagradable. Así que subí al auto y regresé a la casa con ellos. Todo iba bien. Íbamos cruzando Gloucester. Ellos decían que las niñas me habían extrañado y cosas así. Cuando salimos de Gloucester y estábamos cerca de donde yo vivía, Fred me preguntó, ¿tuviste sexo hoy, Caroline? Yo le dije que no, y también algo como, no empieces con ese tipo de conversaciones otra vez. A unos 3 kilómetros de Gloucester, pasada la rotonda, Fred detuvo el auto a un lado y con la ayuda de Rosemary se dio vuelta desde su asiento y me golpearon la cabeza hasta que caí inconsciente. Cuando desperté, Fred tenía la puerta abierta, estaba de rodillas, me había atado las manos con mi bufanda y estaba poniéndome cinta adhesiva en mi cabeza como una mordaza. Después, dieron la vuelta en el auto, regresaron a la rotonda y me llevaron a la calle Cromwell. Finalmente llegaron a la casa. Caroline, aún atada y amordazada, fue llevada a una habitación. En las siguientes 12 horas, fui golpeada. Ambos parecían estarme examinando médicamente. Ellos hablaban y miraban mis genitales y todo mi cuerpo como si fueran unos médicos. Luego, Rosemary comenzó a hacerme algo de índole sexual, mientras él miraba. Fue entonces cuando lo invitó a participar. Mientras Fred tenía sexo con Rosemary, ella abusaba sexualmente de mí. En ese momento hubiera preferido estar 1000 veces muerta. Después de una noche de abusos aberrantes, Caroline, aterrada, quedó a solas con Fred. Pensaba que me llevaría al sótano, pero obviamente lo reconsideró. Me violó y luego se puso a llorar. Me dijo, si prometes que no le dirás a nadie que te toqué, y si regresas a vivir aquí, entonces te dejaré ir. Y, por supuesto, considerando que pensaba que me llevaría al sótano, estaba tan aliviada que le dije, sí, está bien, lo haré. Caroline escapó milagrosamente y fue directo a la policía. Para Fred y Rosemary esto marcó un cambio significativo en el equilibrio de su relación. Creo que el escape de Caroline Owens se debió en gran parte a que Frederick y Rosemary aún estaban experimentando con su sexualidad. Frederick había adoptado o impuesto algo en la relación con Rosemary que había aprendido de su madre. Para él era normal hacer cierto tipo de cosas si su madre las aprobaba, pero siempre intentó hacer las cosas y salirse con la suya como diera lugar sin que ella se enterara. Y eso mismo era lo que Frederick vivía con Rosemary.
Ella decidía qué sucedería en cuanto a las aventuras sexuales de Frederick y por ende la mayoría de sus actividades sexuales con otras personas él las ocultaba de Rosemary. Los West se declararon culpables del secuestro y del ataque sexual a Caroline. Debido al temor de su víctima para presentar evidencia, ellos no fueron acusados de violación y se les dio una fianza de $40 quedando en libertad. Creo que la fianza de $40 fue un mensaje muy claro. Que aunque se equivocaran y cometieran un error, no cargarían con las consecuencias de las atrocidades que habían hecho. Lo de Caroline fue la señal de que si se aseguraban de no dejar ninguna pista de sus crímenes, probablemente nunca los atraparían. Y esto fue lo que determinó el destino de sus futuras víctimas. Para entonces ya eran adictos a esto. Era como una droga y mientras más la consumían, más la necesitaban. Así que tomaron una decisión macabra. Si hacían esto de nuevo, no podían permitir que su víctima escapara porque entonces ellos volverían a la cárcel. Tenían que deshacerse de los cuerpos y Fred ya sabía cómo, porque ya lo había hecho antes. Habiendo aprendido una lección valiosa, desde entonces escogieron a sus víctimas cuidadosamente. Frederick West se habría dado cuenta de que había muchas personas que no serían extrañadas. Usaban la misma técnica que emplean algunos grupos religiosos de salir en busca de gente vulnerable. Ellos eran expertos en identificar al tipo de chica que estaba en la categoría de, como decimos nosotros, persona poco importante para la sociedad. En otras palabras, alguien que si mataban o desaparecía no sería buscada por sus familiares, nadie reclamaría su cuerpo y la policía se dedicaría menos al caso si se tratara de una persona normal. Por eso apuntaban a las prostitutas, fugitivas, chicas de mala reputación, drogadictas que no tuvieran lazos familiares muy fuertes. Una vez que Fred y Rosemary seleccionaban a su víctima, la llevaban a la calle Cromwell, al sótano de su casa. Los hechos que ocurrieron en el sótano, en esa suerte de cámara de horrores, solo podemos imaginarlos, pero sabemos que ocurrieron torturas, abusos sexuales, todo tipo de atrocidades, tomando en cuenta algunos elementos que quedaron en ese lugar. Esas víctimas deben haber sido desnudadas, colgadas o dejadas ahí por mucho tiempo, en condiciones muy dolorosas y humillantes. Hay que recordar que Frederick tenía muy pocas limitaciones en cuanto a la repulsión de lo que eran sus actos físicos. Entonces, el hecho de provocar un dolor intenso, prolongado y heridas casi intolerables a una persona no le habría significado la misma repulsión o el mismo rechazo que podría causar en ti o en mí. Fred instaló una vara a través del cuarto y colgó muchos ganchos en ella. Él mencionó que en esos ganchos tuvo a varias chicas colgadas por días, cuerpos momificándose, y no sabemos qué más pasó. La única certeza que tenemos es que durante el tiempo que estaban ahí, eran asesinadas, mutiladas y luego enterradas. Y cuando el sótano estuvo lleno de cuerpos de chicas, cubrió todo el lugar con cemento y convirtió el sótano en el cuarto de sus hijas. Fred y Rosemary West habían perfeccionado su modus operandi. Y durante los 14 años siguientes, secuestraron, violaron, torturaron y asesinaron casi a voluntad. Pero cada asesinato requería aumentar la intensidad de su conducta sexual cada vez más. Ella tenía que ser abusiva, tenía que estar en control de la situación. Y para Frederick tenía que haber episodios sádicos y también de algún tipo de sometimiento. Siempre querían más. Querían un poco más de gritos, deseaban cortar un poco más profundo, querían saber qué causaba más dolor que lo anterior. Y ser atada, amordazada, pinchada, apuñalada, cortada, golpeada y abusada sexualmente, probablemente sin poder ver qué ocurría la mitad del tiempo, con estos dos monstruos riéndose y burlándose, debe ser la experiencia más aterradora, supera la comprensión humana. Fred y Rosemary estaban alcanzando tales niveles de depravación que era posible que uno de ellos pudiera terminar como la próxima víctima. Estoy seguro de que debe haber habido un absoluto y creciente elemento de competencia entre ellos en cuanto a que la otra persona podría asesinarme. Por eso,
Lo más probable es que habría estado en peligro y debería mostrarme como la persona más segura, fuerte, sádica y progresivamente homicida. De lo contrario, yo podría ser la próxima víctima en vez de ser el próximo homicida. En junio de 1987, la hija mayor de Fred y Rosemary, Heather, tenía 16 años. Durante mucho tiempo había sufrido de abusos físicos y sexuales de parte de sus padres, y ahora esa adolescente se estaba convirtiendo en un problema. Fue asesinada cuando las demás niñas estaban en la escuela. No hay evidencia ni presunción de que fue abusada sexualmente. La asesinaron y se deshicieron del cuerpo de la manera que lo hacía Fred West y la enterraron en lo que pronto se convertiría en un patio. No creo que Fred West siquiera derramara una lágrima. Así de despiadado era ese hombre. Una vez más, se estaba deshaciendo de lo que no le servía. Si Heather hubiera sobrevivido y los hubiera denunciado, podría haber destruido toda esa fachada de una u otra manera. Pero ellos no podían permitir eso. Así que por todo lo que probablemente podían perder, Frederick y Rosemary cometieron un asesinato muy riesgoso. Un asesinato cometido para demostrar a sus hijas que tenían el control, y creo que eso los llevó a la perdición. Heather estuvo sin ser descubierta bajo la terraza en el jardín de la calle Cromwell durante 8 años. Y los West se habían descuidado. Su desaparición a menudo era tema de bromas macabras. Frederick y Rosemary les decían a sus hijas que se comportaran, porque si no, terminarían bajo la terraza como Heather, lo cual era una broma retorcida, obviamente mirando la realidad de la situación. Los rumores persistentes sobre Heather finalmente llegan a oídos de una policía. La agente de policía Hazel Savage siempre supo de estos rumores que se escuchaban en el pueblo y persuadió a sus jefes de que tendrían que cavar en el patio de esa terraza. En la mañana del 24 de febrero de 1994, un grupo de policías llegó a la casa ubicada en el número 25 de la calle Cromwell e inició una investigación que impactaría al mundo. Heather estaba desaparecida desde 1987 y era el centro de la búsqueda. Cuando hallaron un fémur de mujer, estaban confiados de que habían encontrado lo que buscaban. Fue el patólogo Bernard Knight el responsable de informar al detective superintendente John Bennett que podría haber más de un cuerpo bajo esa terraza. Aún recuerdo la cara de John Bennett cuando cavé en el jardín. Miré los restos y le dije, o hay más de un cuerpo o ella tenía 3 piernas porque hay otros 2 fémures aquí. La cara de John reflejaba su completa perplejidad en ese momento porque él esperaba encontrar a Heather. Y encontramos 3 cuerpos en el jardín. ¿Y cuántos eran? ¿6? Fred West fue arrestado. A pesar de la evidencia innegable en su contra, él parecía sorprendentemente despreocupado. Era un hombre de 54 años que vivió bastante. Toda su vida hizo lo que le dio la gana. Su postura al respecto era la de, probablemente me atraparon, pero ¿a quién le importa? Como si al mismo tiempo lo creyera, ¿o no? Él no entendía completamente la gravedad de lo ocurrido. Creo que le tomó un par de semanas darse cuenta. Seguramente Frederick debe haber ido por su abrigo un par de veces pensando que dentro de pocos días podría ir a casa, porque ya lo habían encontrado y no era algo tan importante. Y por lo tanto él estaba en un estado, digamos, de delirio en el que pensaba que lo que había hecho no era tan importante. A pesar de la ambivalencia de sus crímenes, él sabía lo que estaba por pasar y se ofreció a mostrar a la policía dónde buscar. Regresó a la casa e indicó algunos lugares en el jardín donde la policía podía cavar. Pero él nunca admitió que había 6 cuerpos más bajo la casa. Y se especula que Fred no quería que eso se supiera, porque estaba muy orgulloso de su casa, de cómo la había construido y de cómo había incorporado varias cosas interesantes. Él no pensó que la policía iría tan lejos como para derrumbar la casa en busca de evidencia. Pero la policía sí derrumbó la casa. Y después de recuperar un total de 9 cuerpos de la calle Cromwell, su interés se desvió hacia la calle Midland, donde descubrieron el cuerpo de Charmaine, de 8 años. Durante meses se desarrolló una búsqueda exhaustiva en los 2 campos en Match Markle.
pero no pudieron encontrar los restos de Rina Costello y Anna McFall. Ahora la policía se enfrentaba a la ardua tarea de identificar a todas las víctimas. El profesor Bernard Knight hizo el alarmante descubrimiento de que algunos esqueletos estaban incompletos. Faltaban varios huesos de las manos y los dedos de los pies, pero rara vez se encuentran todos los huesos al desenterrar un esqueleto. Lo que hacía de esto algo siniestro es que encontramos los huesos de 2 bebés de 2 fetos. Habían diminutos huesos de costillas, del tamaño de cerillos. Era algo aterrador. Pero aún así faltaban huesos grandes de los adultos. Faltaba un omóplato. Eso es un poco difícil de imaginar, el que haya perdurado un pequeño hueso fetal, pero no encontrar un omóplato. Por supuesto que la explicación para esto sería que le sacaron el omóplato como una forma de fetiche, o incluso se mencionó el canibalismo, pero esas eran solo especulaciones. Aunque le faltaban muchos huesos. Pudo haber tenido una idea extraña y paranoica, así que en un principio tal vez cortaba cuerpos. Les quitaba los dedos de las manos y los pies para que fueran más pequeños y no los identificaran. También puede haberse tratado de un estado de paranoia, algo supersticioso. Tenía que conservar estos objetos pequeños cerca para saber que estaba a salvo, que tenía cierto control sobre las víctimas. Puede haberse convertido en un hecho habitual. Se sabe de asesinos psicópatas que conservan partes de sus víctimas. Probablemente conservó 1 o 2 huesos como una especie de trofeo para tener un recuerdo de los trabajos realizados. El 30 de junio de 1994, Fred y Rosemary West fueron acusados en la corte de 9 asesinatos. Pasaron 4 meses desde que la policía comenzó a cavar. Las víctimas fueron identificadas como Linda Goff, Lucy Partington, Carol Cooper, Yolanda Mott, Shirley Hubbard, Teresa Toller, Allison Chambers, Shirley Robinson y Heather West. Fred también fue acusado de 2 asesinatos más, el de su primera esposa, Catherine Costello, y el de su hijastra Charmaine West. Anna McFall, la primera víctima de Fred, aún no era identificada. Esta era la primera vez que Fred y Rosemary se veían después de su arresto. Fred estaba devastado cuando Rosemary lo rechazó en la corte. Estaba angustiado. Su confianza se había esfumado. Su cara estaba desfigurada. Frederick había perdido esa conducta confiada y jovial. Y creo que no le quedaba mucho por qué vivir. 6 meses después, el día de Año Nuevo de 1995, mientras esperaba a ser juzgado en la prisión de Winson Green en Birmingham, Fred West se ahorcó. Cuando me dijeron que se había suicidado, decían que se había hecho justicia y yo les decía que no era así. Quedé completamente destruida. Yo quería que él pagara por todo lo que hizo y él simplemente se libró a su manera de lo que iba a pasarle. Tuvo el control hasta el final. Ahora Rosemary enfrentaba sola un juicio por 10 asesinatos. Creo que quedó impactada, a decir verdad. Luego vino un estado de negación. Y ese fue el estado en que se mantuvo. En un momento, Rosemary protegió solo a una persona, a ella misma, y ese fue su único interés. Después, y en forma progresiva, trató de verse como una persona útil para la sociedad, como una buena mujer. Todo lo contrario a lo que sucedía en la realidad. Aunque toda la evidencia la inculpaba, hizo todo para dar a entender que no estaba involucrada. Pero no convenció a la corte y fue condenada por los 10 asesinatos y sentenciada a prisión de por vida. La investigación había terminado, pero ¿encontró la policía a todas las víctimas? Persistían rumores de más cuerpos. Tenemos que revisar lo oscuro de la vida de Frederick, de su perversidad como asesino, porque ahí podría estar la respuesta para muchos espacios en blanco que pueden haber sido llenados por otras mujeres desaparecidas no registradas ni conectadas con la familia West. Se sabe de una niña que habría muerto por accidente cuando Frederick conducía un camión de helados en Glasgow. Había un joven que supuestamente se habría suicidado cerca de Gloucester. Pero en realidad, si eso hubiera sido investigado a profundidad,
Creo que hubieran querido interrogar a Frederick. Es posible que individuos con trastornos de personalidad, tales como los de Frederick y Rosemary, con el tiempo se hubieran ido calmando y que su interés en este tipo de aberraciones se hubiera ido apaciguando al llegar a cierta edad. Podríamos decir que es como alcanzar la jubilación homicida, pero es muy probable que existan otras víctimas. Lamentablemente nunca lo sabremos. El número 25 de la calle Cromwell fue demolido intentando borrar los recuerdos de las atrocidades de los West. Para Caroline Owens no será muy fácil borrar ese episodio. Derrumbaron todo y ahora lo convirtieron en este paseo. Algunas personas querían hacer un jardín conmemorativo, pero otros pensaron que no sería respetado como tal, así que decidieron hacer un paseo. Ahora me encuentro caminando por donde estaba la casa. Algunas chicas fueron enterradas aquí bajo esta área y otras en el patio de allá. Esta área me trae bastantes sentimientos de tristeza. No me gusta estar aquí. Yo lo veo como la tumba de todas esas chicas. Me alegra que todo haya terminado. Se siente como si él todavía estuviera en este lugar. Fred West cometió algunos de los crímenes más malvados y atroces de la historia y dejó un legado espantoso y perturbador. Pero ¿nació realmente para matar? Estoy seguro de que, dados sus antecedentes biológicos, era imposible que Frederick West escapara de su genética psicópata, lo cual probablemente también afectó a su hermano. Era muy difícil que él no fuera influenciado por ese ambiente familiar, el cual reafirmaría esas características sádicas que ya estaban presentes en sus padres. Tenemos que mirar atrás y decir que, hasta cierto punto, esos crímenes eran inevitables. El grado de violencia, lo aberrante y la naturaleza frecuente de esos crímenes podrían haber sido ajustados por algunos aspectos de su vida, pero Frederick West nació con las características que lo convertirían fácilmente en un asesino.